Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de su programa Bienestar en Red. Hoy, por supuesto, nos acompaña una invitada muy especial. Vamos a tocar un tema que, aunque pueda ser un poco difícil, hace parte de la vida, de los procesos y tiene un significado importante porque también nos pueden llevar a transformar. Hoy nos acompaña la señora Lidy Agame, asociada de Fondocar, docente, directora del programa de trabajo social de la Universidad de Cartagena, amiga, colega, madre, hija y bueno, muchas cosas que hoy vamos a compartir de ella también a través de su experiencia profesional, pero también de su historia de vida. Gracias, profe Lidy, por aceptar esta invitación. A ustedes, muchas gracias, Julie, por invitarme. De verdad que ha sido un momento de profunda reflexión y muy bonito poder estar acá. Ya veremos qué elementos podemos compartir, qué asuntos toma cada uno para nutrir su vivencia, pero sobre todo cuál ha sido un camino que no nos enseñan tanto, pero que nos ha tocado aprender de mil maneras. Bueno, gracias de verdad. Y bueno, quisiera empezar hablando un poco sobre el tema del bienestar emocional. Es un tema que este año estamos trabajando fuertemente desde el área de bienestar social porque sentimos ese sentido de la vida, de que tenemos que mirar ese bienestar de una manera integral, y a través de Fondocar pues hablamos de muchas cosas, hablamos de ahorros, ¿cierto? Hablamos de formación, pero también hay que hablar de bienestar emocional. Entonces, nos gustaría saber desde su perspectiva profesional y su historia de vida, ¿por qué es tan importante hoy hablar del tema del bienestar emocional? Bien, muchas gracias. Bienestar emocional es calidad de vida. Y yo lo pongo en ese paralelo porque nosotros siempre que tramitamos nuestras emociones, siempre que le damos nombre a cómo nos sentimos, podemos avanzar en saber si estamos bien o si necesitamos un acompañamiento para algo en específico. Muchas veces creemos que debemos fortalecer un rol, ejemplo el profesional, y allí hacemos toda la apuesta de formación que nos permita tener esas competencias logradas. Pero cuando estamos o nos sentimos de alguna manera en desventaja o en alguna situación de mayor complejidad, no sabemos cómo tramitarlo. Creo que el bienestar emocional viene a ser una apuesta para transformar nuestros sentimientos, nuestras emociones en potencia. Todas las emociones son válidas, todas son posibles. ¿Qué hacemos con ellas? ¿Cómo las tramitamos? ¿Cómo gestionamos? ¿Y cómo nos acompañamos para su gestión? Es lo determinante. Creo que el bienestar emocional también parte de un lugar que le damos a la emoción. Estamos hoy en un escenario de demasiada convulsión, de demasiada dispersión, de demasiadas prisas, que lo primero que van a llevarse de plano es el tema de emoción, porque no nos está dando tiempo de sentir. Entonces, para esta píldora de bienestar, vamos a concentrarnos en pensar que es el tiempo de sentir. ¿Por qué es tan importante ese tema de gestionar las emociones y ese tema de prestarle atención, transitar ese tema de las emociones y el bienestar emocional? La importancia radica en capitalizar eso que estamos sintiendo, y esa capitalizar yo lo implico o lo intento siempre situar en darle nombre, en qué está atravesando mi emoción. Si me estoy sintiendo sola, si me estoy sintiendo triste, si me estoy sintiendo sin fuerzas, si estoy sintiendo desesperanza, porque de esa manera es cuando nosotros potenciamos la situación. Es importante reconocer en cada emoción una alerta, pero una alerta que no siempre va a ser para retroceder, una alerta que por lo general te va a permitir avanzar en cómo vamos a ir creciendo en términos de una emoción. En situaciones difíciles o en esos cambios que impactan de manera significativa en nuestra vida como seres humanos, aparece algo que se llama el duelo. ¿Qué otras emociones puede llegar a sentir el ser humano cuando atraviesa procesos de duelo? ¿Y por qué es tan importante nombrarlo? ¿Cuál es la emoción que estoy sintiendo hoy o cuál es el sentimiento que tengo? Muy bien.
El duelo lo podemos vivir por diferentes circunstancias. Hoy tenemos algunos avances en términos de pérdidas de seres queridos, de divorcios, entre otros, de separaciones, de cambios de lugar, de residencia, incluso los duelos por pérdidas de mascotas, incluso duelos por paisaje. Quiero hacer una diferencia entre el duelo con la característica o con la categoría dolor y el duelo como camino de sufrimiento. Porque el dolor siempre va a estar con nosotros. Digamos, un duelo que te genera algo que te duele, que te está haciendo falta o que estás identificando como cambio, sí te va a generar dolor y el dolor va a permanecer. El dolor va a estar. Ahora bien, cuando elegimos cómo vivimos el dolor, estamos haciéndole un giro importante al sufrimiento como camino único del acompañamiento de los duelos o de la vivencia de los duelos. Creo bien interesante la pregunta, Yuli, porque además me sitúa en poder compartir. Cuando nosotros experimentamos un duelo, tenemos que reconocer que viene a nosotros la desesperanza, que quizás viene a nosotros la culpa, que viene un escenario como de nublar o de oscuridad o de nublar un poco la claridad frente a un camino o frente a lo que sigue o frente a cualquier plan que se tenía o digamos una ruta de proyecto de vida en la que nosotros nos han enseñado que la muerte, por ejemplo, está asociada a un episodio de vida más lejano y pues a muchos nos ha tocado aprender con suficiente dolor que hay quienes parten más temprano. Despedir a seres queridos entonces a temprana edad es un choque absolutamente desgarrador, pero que ese sentimiento de desgarro también lo empiezas a transformar cuando encuentras en una red de apoyo familiar, en una red profesional de acompañamiento para el bienestar emocional y en un proceso espiritual también la oportunidad de agarrarte como de diferentes lugares. Entonces te describo varias de las emociones, todas centradas en esos sentimientos como de desvalía o de falta de fuerza que se tiene frente al afrontamiento de un duelo. Desesperanza, culpa, preguntas sin resolver, incertidumbre, poca valía, incluso te quedas con muchísima frustración y con todo un plan que no va a poder ser. Ya tocando ese tema de cuando es el caso por lo menos del duelo de la pérdida de un ser querido, de ese proyecto de vida que se debe transformar porque ya no está esa persona amada, desde su perspectiva profesional como trabajadora social, pero también desde su historia de vida, ¿qué papel juega el tema de las redes de apoyo y el tema también del acompañamiento profesional? En este caso podría llamarse terapia con psicólogo, apoyo profesional. ¿Qué papel juega en todos estos procesos de duelo? Pues yo arranqué un cambio drástico con la enfermedad de mi hijo que duró solo 40 días y en el cual lo primero que pasó es que yo no comprendía. Yo no tenía muy claro lo que estaba sucediendo y tenía una formación profesional que probablemente podía estar a disposición de la vivencia. Creo que desde trabajo social habrían unos elementos que definitivamente en términos de la gestión, de lo que se requiere, de todo el sistema médico, de todo el tema de oportunidades, de tratamientos, en fin. Allí creo que hay un escenario de lo que se mueve en red social en términos de una gestión para la salud. Pero ya cuando esa salud se deteriora o cuando se concreta pues la despedida del ser querido, viene a ser esa red de apoyo la que te va a ayudar a levantar. Es la red de apoyo la que de alguna manera logra colocar como en orden el desorden que está en tu mente, que está en tu fibra, que está en todo tu ser. Empecé a identificar en esa cantidad de emociones y en ese dolor profundo, empecé a identificar qué pasó. Y lo que pasó fue que
hubo muchas personas que estuvieron rodeándome, hubo mucha familia, hubo muchos amigos, hubo muchas amigas, hubo, por ejemplo, Fonducar con su grupo de bienestar, el fondo como generando también ese acompañamiento desde un lugar muy humanizado, y siempre estaba alguien que me permitía tener un silencio acompañado. El día del funeral de mi hijo, estuvieron todos sus amigos del colegio. Había muchos niños en el funeral, los vecinos, los amigos de la natación, los amigos del barrio, los amigos del pueblo, porque pues Santiago era un niño absolutamente amplio y alegre. Y también quería mucho a Fonducar porque era el primero que se apuntaba en el Día de la Familia y en las actividades del cine, en todo. Y es mucho de su alegría con la que también yo siempre pretendo levantarme cada día. O sea, de él, todo lo que me pueda quedar. Y me preguntaba cuál podría ser lo que le pudiera estar pasando a esas mentes de niños cuando despedían a su hijo, a mi hijo, que era su amigo y que para mí estaba siendo absolutamente devastador, pero que creía que había unos niños que debían entender la muerte diferente, entender el duelo diferente. Y creo que en otros espacios en donde me encontré con ellos, pude también hacerles una reflexión de la realidad de la vida y de la realidad de la muerte como posibles. Y que hoy he estado acompañando a sus amigos, he estado acompañando también a los chicos que están en la misma condición de diagnóstico de mi hijo en el pabellón del hospital. Y eso me permite devolverles a ellos con la misma fuerza de Santiago una oportunidad de ver esta realidad de manera distinta. Yo creo que cuando les decía, bueno, vamos a recordarlo, vamos a despedirlo, pero vamos a quedarnos con lo que él nos enseñó también, son unos elementos del duelo que no vienen tan fácilmente y que no se pueden tramitar fácilmente, pero que vienen a ser la fuerza con la cual tú puedes realmente disponerte a seguir viviendo. Hay muchas historias de vida que me atravesaron, de madres que despidieron a sus hijos. Y que una vez se completó, digamos, un tiempo del fallecimiento de su hijo, de la despedida de su hijo, ellas también murieron. Y fueron madres que tenían hijos mayores, es decir, tenían, por ejemplo, 4 hijos, quedaron 3 hijos y ella se murió con ese hijo fallecido. Y cuando yo hablaba con la hermana mayor de esos tres hermanos y me decía, es que mi mamá no soportó la muerte de mi hermano y se murió con él. Pero yo debí asumir la crianza de mis 2 hermanos y poder continuar también acompañando a mi papá para que pudiera vivir ahora sin su hijo, ahora sin su esposa y ahora por 3 hijos más que estaban a su cargo. Y era muy, o sea, me partía mucho en mis emociones porque decía, pues realmente este mensaje es para mí, porque no puedo vivir un duelo disponiéndome a morir también. Y es como les decía hace un momento, el tema del sufrimiento, que ese sí debemos hacer toda la fuerza para no caer en la única oportunidad del sufrimiento, porque nos vamos, o sea, nos perdemos absolutamente. El acompañamiento de bienestar emocional ha sido clave para ir logrando volver a espacios y para poder retomar incluso lugares que han sido muy dolorosos después de la despedida de Santiago. Desde la gestión de bienestar social de Fonducar nos ha parecido tan importante que este año el tema del bienestar emocional sea transversal a través de todas las actividades que gestionamos, a través de todos los servicios que le brindamos a los asociados. Realmente para nosotros, para mí, ha sido inspirador también ver la resiliencia suya, porque
desde que nos enteramos de la noticia, los momentos en los que pudimos acompañarla. Realmente yo a nivel personal sentí como un cierto pasivo o sea, realmente es un tema del que hay que hablar. O sea, me llevó a pensar muchísimo en la importancia de tocar estos temas y de sensibilizar a nuestra audiencia, a toda nuestra familia conductal. Una de las más importantes reflexiones que hago es cuántas terapias necesitamos. Hay quienes no dan el paso a tomar la primera, y yo les comparto que he llevado al menos 6 terapias y he tenido terapias activas al tiempo, porque pues voy a terapia porque tengo que acompañar la maternidad de mi hijo en adolescencia, también con la pérdida y la despedida de su hermano, pero también hago la terapia de la mujer, o sea, de la mamá. Hago la terapia de las reflexiones internas de la despedida de Santiago. Y por supuesto hago un acompañamiento espiritual permanente porque creo que lo espiritual también te va a dar elementos para reorganizar ese proyecto de vida. Yo creo que reencauzar el proyecto de vida o ese camino que traíamos trazado como única ruta posible se da siempre que tengamos nosotras la oportunidad de creerlo. Otras veces podríamos entender que despedimos al ser querido con todo lo que lo encarnaba, pero aquí hay un elemento que a mí por lo menos me ha servido mucho y es preguntarme con qué me quedo de Santiago. O sea, si él vino a nuestra vida, si ese ser querido vino a tu vida para dejarte algo, tú tienes que nombrarlo y tienes que colocarle el rótulo o tienes que marcarlo con negrita y mayúscula sostenida para saber qué fue lo que vino esa persona a darte. Si estás despidiendo a tu madre, estás despidiendo a tu padre, a tu pareja, eres recientemente viuda, esa persona vino, incluso tu mascota, vino a dejarte algo. Y con ese algo tú te vas a reconstruir. Y yo me quedo con esa claridad de Santiago de integrarnos, de la unión familiar, de los espacios de integración, del poder encontrarnos, no siempre para la celebración, pero sí que el pretexto de encontrarnos sea el de fortalecer la unidad familiar. Yo también tengo que hablar de las personas que se fueron de mi vida con ocasión de la despedida de mi hijo y que de alguna manera no tenían tampoco recursos para acompañar, pero que prefirieron tomar distancia porque no saben cómo se le habla a la mamá que se le murió el hijo. Y eso pues me ha permitido a mí también aprender con quién debía quedarme y en qué debía concentrarme. Y por supuesto que no lo culpo, pero que sí les invito a todo el que esté rodeando a un ser querido doliente, que se empiecen a inventar los pretextos para rodearse. El pretexto no es la muerte en sí misma. El pretexto es la comida del domingo, la compañía, la visita al médico, porque también hay que hablar de los duelos y los trastornos fisiológicos o la enfermedad y el duelo, porque no estamos tramitando emociones sencillas y también tendemos a enfermarnos. Muchas veces en el círculo de amigas, en el círculo de mujeres, pues también encuentro la fuerza y también encuentro la vivencia de otras mujeres que durante un tiempo posterior a la despedida de sus hijos tuvieron episodios de pérdida de conciencia, episodios de enfermedad psiquiátrica diagnosticada. Y por supuesto, reconocer esas experiencias y esas vivencias también me hace ser muy agradecida porque a Dios le ha placido, y me disculpan, nombrar a mi ser amado preferido, que le ha placido a Dios dejarme una mente un poco tranquila y con cordura
para vivir este episodio tan doloroso y para vivirlo por lo que decías, porque también Samuel tiene derecho a tener una mamá que sonríe. Etapas como la escolar, en la que los papás y las mamás compramos listas escolares. Voy a comprar unos zapatos porque pues ya Samuel va a entrar al colegio. Entonces hay una familia en la que hay 3 niños y le están comprando los zapatos a todos. Y yo me vuelvo nada en el almacén a llanto. Y ahí me voy dando la vuelta como para que no se note tanto. Y viene una fuerza que me dice, es que los ángeles no se ponen zapatos. Si no lo tomo como fuerza, pues todo el mundo en el almacén tendría que ir a darme asistencia porque iba a llorar hasta nunca más parar, porque me estoy regresando al minuto 0 del duelo. Y es la realidad de que Santiago ha partido, que lo hemos devuelto para que siga gozando de la eternidad y que probablemente va a estar siempre presente en nuestras vidas. O sea que es muy claro que aunque no lo veamos, Él tiene una fuerza superior hoy de ángel que nos puede acompañar. Entonces lo tengo que situar y lo tengo que reflexionar y lo tengo que volver a pensar, porque de lo contrario me voy a devolver a ese sufrimiento que, como les digo, sí no lo debemos elegir, porque nosotros elegimos cómo vivimos los duelos también. Hoy, pues mi reflexión o mi invitación es a que podamos situar qué nos queda del ser querido o de la ocasión de duelo que emerge. O sea, si la situación de duelo, tú sitúas qué elementos de lo que está cambiando se quedan contigo, ahí está una primera píldora para continuar. ¿Con qué me quedo de lo que he vivido? ¿Con qué cosas potencio el avanzar? Y por supuesto, para el duelo más profundo, la oportunidad de saber que también cada día Santiago sepa que su mamá está aquí. Gracias, Sophie, porque de verdad que lo que nos comparten es algo que a mi manera de ver llega al corazón. Realmente es un mensaje esperanzador, es un mensaje de resiliencia, es un mensaje que desde su vivencia nos muestra que sí, los duelos tienen etapas, pero que no se puede ver de una manera lineal. No es etapa 1, etapa 2, etapa 3, sino que cada persona puede transitar del 1 al 4 y sí, o sea, no es lineal. Gracias también por darnos ese mensaje de la importancia de precisamente buscar esos recursos en profesionales, a profesionales de psicología, profesionales que realmente tienen las competencias y nos dan o nos brindan esas herramientas para poder transitar esos procesos de duelo y para poder llevarlos a realmente transformar la vida. Y me encanta cuando mencionaba lo del tema de cuando fue a comprar los zapatos, porque yo siento que ahí emergieron los recursos. Usted resignificó la ausencia de su hijo, que no le iba a poder comprar los zapatos en ese momento. Lo resignificó pensando, no, es que él no necesita zapatos. Eso realmente me impactó, me queda bastante. Y yo digo que es un claro ejemplo de cómo resignificamos y cómo transformamos. Y de cómo lo que nos decimos tiene tanta relevancia, porque también con nuestras palabras o nos amamos o nos podemos autodestruir. Entonces creo que también es un mensaje para toda nuestra audiencia que es importante hablarnos bonito, hablarnos en un tono esperanzador, hablarnos como si le fuésemos a hablar a un ser querido y que no solamente se resignifica su labor como mamá, ahora con el hijo que tiene en casa, sino que también se resignifica su labor como profesional. Yo imagino que ahora no es la misma trabajadora social, no. Ahora no es la misma directora de programas, ya con más herramientas, con más recursos, y que seguramente están redundando y van a seguir redundando en bienestar y en luz para todas esas personas que están a su alrededor. Así que muchísimas gracias, todo feliz, todo el cariño, por aceptar esta invitación, por hablar de un tema tan personal.
tan profundo, tan sentido. De verdad que lo valoramos mucho y esperamos también que su familia Fonducar siga haciendo ese respaldo y ese acompañamiento pues en las etapas en las que usted vea que también podemos estar ahí con usted. Gracias. Claro que sí, Judy. Para mí Fonducar, bueno, cumplo 15 años ya en el fondo y este mes de agosto de 2026 es valiosísimo. Yo no siento que el tiempo haya pasado tan rápido. Para mí Fonducar ha estado presente en las etapas más bellas de mi vida, en la maternidad, en los días de la familia, cuando los disfrutábamos, pero sobre todo creo que valoro y potencio muchísimo el escenario de bienestar emocional y de el fondo acudiendo a diferentes momentos de las vidas familiares. Yo creo que Fonducar ahí va a seguir en el plano socioemocional, dándola con muy buenas estrategias y con muy buenos procesos de acompañamiento. Así que bueno, muchísimas gracias. Y bueno, ya después de lo más fuerte de contar, entonces la propuesta sí es activar, muchachos, compañeros asociados, activar de manera consciente nuestras oportunidades de acompañamiento socioemocional y darle nombre a las emociones y saber qué las está originando y saber cómo las reencauzamos. Y por supuesto buscar apoyo, porque a veces solos no lo vamos a lograr. Gracias, profe. Y bueno, pedirles a todos ustedes que por favor le den like a esta entrevista, que por favor la compartan para que este mensaje tan esperanzador se multiplique, llegue a muchas familias, a muchos corazones, a muchos oídos y muchos ojitos que necesitan ver y escuchar este mensaje. Por favor, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, suscríbanse a nuestro programa para que les salga la campanita y les avise cada vez que tengamos una entrevista de este proceso de bienestar que estamos gestando con la ayuda de todos ustedes, nuestros asociados que tanto queremos. Y por supuesto que nos sigan en todas nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, que también por ahí estamos compartiendo mensajes importantes y todo lo que desde Fonducar se gesta para el bienestar integral de nuestros asociados y de sus familias. Así que bueno, profe, gracias. A ustedes. Bueno, nos Muchas despedimos. gracias. Nos vemos en el próximo episodio de su programa Bienestar en Red. Chao.